Inmediato con el expresidente del Consejo de Ministros, ex parlamentario, bueno, es ministro de Defensa, destacado abogado también, Antero Flores Arauz. ¿Cómo está, estimado ex premier? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, estoy leyendo las reacciones en las redes sociales. Continúa, digamos, el país está lamentablemente polarizado, ¿no? Tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori. ¿Cree usted que tras el fallecimiento del exmandatario, este escenario, ¿no? De discursos bastante duros en contra de los Fujimori, en contra del expresidente, eh, y esta narrativa terminará o van a continuar, digamos, algunos políticos, digamos, polarizando el país? Dios lo quiera, porque siempre hasta en las malas noticias hay una ventana de oportunidad. Y ojalá que el deceso de Fujimori haga el milagro de que los peruanos podamos bajar las tensiones, poder bajar la animosidad, poder entendernos como compatriotas y no como enemigos. Sabemos que podemos tener diferentes pensamientos políticos, pertenecer a diferentes agrupaciones, pero eso no nos tiene por qué hacer enemigos, es simplemente contendores. Podemos pensar diferente, pero hay cosas que nos tienen que unir, como el amor al país, la democracia, el ánimo de luchar contra la pobreza, terminar con ella, que haya bienestar en el país. Hay muchas cosas en las que hay que trabajar juntos, por lo cual hay que hacer un llamado a la reconciliación. Siempre van a haber extremistas, por supuesto que lo van a haber, pero tratemos de que sean los menos y que los más, que son los que tienen buena voluntad en el país y deseos de paz social, sean pues la mayoría de los peruanos, que venzamos a los pocos que creen que con la confrontación y con la violencia pueden mejorar el país. Con eso no se soluciona nada, se empeoran las cosas. Y los socialismos, acordémonos que en el mundo han demostrado que no sirven para nada. Miren ustedes acá nomás en Latinoamérica, Nicaragua, Cuba, Venezuela, la situación en que se encuentra su población Bolivia también, por estar Bolivia. siguiendo teorías obtusas. Bolivia también, doctor Arauz. Hace poco estaba allá y la situación económica es bastante grave. Un desastre, así es. Ujú. Estamos entonces, ahora ya podemos decir, en un camino para el entendimiento, la reconciliación nacional y que esto sirva, ¿no? Lamentablemente, no, o positivamente para el país, que esto sirva para que nos centremos en los problemas reales, que los políticos eh, se sienten a conversar y buscar una solución, por ejemplo, a la inseguridad ciudadana, ¿no? Sin ninguna duda, necesitamos la buena voluntad de todos y Ujú, tenemos canales para hacerlo. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional y el Foro del Acuerdo Nacional parecería que están de vacaciones. Yo no ujú, entiendo por qué no convocan a los partidos, a las instituciones de la sociedad civil, etcétera, para ujú, conversar estas cosas. ujú. Nos cuesta al Perú toda su infraestructura, las oficinas que tienen alquiladas, los sueldos, etcétera, para que se estén rascando las que le dije, no hay derecho. De acuerdo, de acuerdo. Sí, pues, ¿no? Debería haber ahí un encuentro de diversos Así actores es, políticos, autoridades, ¿no? Y así sería es. bueno, sería positivo, ya de una vez por todas, ¿no? De que tanto políticos de derecha como de izquierda se sienten y se logre, pues, un acuerdo, ¿no? Con las demás autoridades involucradas en la solución, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Por qué es tan rentable odiar políticamente? ¿Por qué el Perú se ha convertido en uno de los países de Latinoamérica más tóxicos, ¿no? En este... Porque los extremismos dan cámara, abren micrófonos, abren reflectores. Y en eso tienen ustedes también, la prensa, mucha responsabilidad. Si alguien dice una cosa sensata, no es noticia. Irá para, ¿qué te puedo decir? Algún libro por ahí. Ujú. Pero si dices una estupidez del tamaño de un elefante, se Es noticia. prenden todos los reflectores y a ver qué pasa. Así es, así es.
Bueno, ¿cuál es la reflexión tras la muerte del expresidente Fujimori? ¿Cuál sería el mayor legado, cree usted, que ha dejado a este país? Bueno, mire, toda persona y toda institución eh, tiene aciertos y defectos. Ujú. Y sobre las actuaciones de las instituciones y de las personas hay que hacer balances. Esos balances vas a encontrar que hay cifras rojas y cifras en azul. En todos. Tienes buenos negocios, malos negocios, buenas actividades, malas actividades. El balance es el saldo. Si el saldo es positivo o es negativo. Si esa última cifra está en azul o está en rojo. Para mí, la de Fujimori, y miren que yo he sido un opositor siempre, más aún, yo estuve en el Congreso vacado del 90, para mí es positivo, porque todas las cosas malas, que las hay a por montones, han quedado alejadas con cuatro buenas, por lo menos cuatro. Una, la lucha contra el terrorismo, que ha sido bastante eficiente. Quedan algunos grupos, es verdad, hay que terminar con ellos, pero lo principal está hecho y se hizo en época de Fujimori. Dos, la recuperación de la residencia de la embajadora Oki de Japón, liberando a los rehenes. Una operación que está enseñada en todas las escuelas de inteligencia del mundo como una operación exitosa y bien planificada. Tercero, resolvió los problemas con Ecuador. Cada cierto tiempo teníamos escaramuzas y problemas en fronteras. Había inclusive una, a, una ineficiencia en el acuerdo de Cartagena, en la comunidad andina, porque siempre había problemas entre Perú y Ecuador. Todo eso se solucionó. Llegamos a establecer fronteras permanentes y perpetuas. Y por último, la cuestión económica. El Perú venía de un desastre económico, como una inflación vertiginosa. Todo eso se acabó porque tuvimos además la decisión de Fujimori de poner un buen ministro en la economía y ayudarlo, como fue Juan Carlos Hurtado Miller, que hay que decirlo en voz en cuello. Son cuatro asuntos que echan por tierra todo lo demás que pudiera ser malo. Por eso insisto, incluso como opositor, su, su balance es altamente positivo. Mori, la defensa técnica del expresidente Alberto Fujimori está pidiendo cerrar el caso Pativilca tras su fallecimiento. ¿Esto podría ser posible? No todo el caso, no sé si además de Fujimori ahí hay otros inculpados. Ujú. Lo que es para Fujimori se termina con solamente la presentación de su partida de función. De acuerdo. Una última pregunta. ¿Keiko Fujimori debe insistir en una nueva postulación? ¿Se acabó el Fujimorismo con Alberto Fujimori? Yo no creo que se haya acabado con Alberto Fujimori y Ujú. lo acabamos de ver en estos momentos de pesar y en estas larguísimas columnas que no solamente han ido a extender condolencias, sino a expresar el dolor del fallecimiento de alguien que hizo buenas cosas por el Perú. Más aún, Fujimori y Keiko, que podían estar en diferentes agrupaciones, quedaron en una sola. Fujimori se afilió al partido eh, eh, Fuerza Popular. inaugurado por Keiko, lo cual fue un espaldarazo a su hija. Entonces yo creo que todos los problemas internos que hubieran habido, un deceso los deja de lado, une a las familias. Yo creo que hay Fujimorismo para tiempo. En lo que Muy- se refiere a si Keiko deba ser candidata o no, a mí me enseñaron de chico algo que he seguido toda mi vida. No te metas en casa ajena, ni siquiera cuando te hayan llamado. Muy bien, muchísimas gracias por la lucidez en su explicación, como siempre, estimado expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz y este contacto con Sol TV. Gracias y que tenga usted un excelente fin de semana. Lo mismo para ustedes.